esta presentación con tan sugerentes resultados. Para el caso de México, ¿en qué medida influiría y en qué medida tendría sentido incluir como elemento de interrogación de la gente el hecho de que en México hay una especie de conformismo, una actitud general de los individuos que varía entre conformismo y fatalismo, ¿no? En la apreciación de la vida personal y en la apreciación de la vida colectiva también. Gracias, Javier. Delfino. Pues muchas gracias por la presentación. Me gustó mucho su enfoque y quisiera yo enfatizar algunas cosas en cuanto a aspectos de medición simplemente. Me gustaría saber un poquito más si ustedes han diseñado instrumentos de medición, porque yo lo que alcancé a percibir son preguntas aisladas, ¿no? Satisfacción con la vida, felicidad, pero no alcancé a percibir si había un instrumento detrás de eso, que debe haber, ¿no? Hay varios. Y si los hay, entonces yo creo que ya se han enfrentado en alguno de los foros anteriores seguramente a mostrar más bien cómo ese instrumento de bienestar subjetivo, satisfacción con la vida, cómo está relacionado con las preguntas, ¿no? Porque simplemente analizar una sola pregunta lleva a muchas confusiones, porque han ustedes de saber que existen formas de medición de la subjetividad, y una de las formas de la medición de la subjetividad es asignando un modelo en el cual podamos medir la parte residual no explicada, la parte la que sí se mide, y la parte latente que vendría siendo el constructo que ustedes están proponiendo, ¿no? Y en cuanto a eso, pues obviamente ya saltó a su memoria, yo creo, el análisis factorial confirmatorio, que me hubiera gustado, o a lo mejor no lo mostraron aquí en estas transparencias, que esos constructos emergieran de allí, no nada más de la simple pregunta de qué tan satisfecho está con la vida, ¿no? Sino un constructo, porque al medir la subjetividad, si ésta se mide con una sola pregunta, incurrimos yo desde mi punto de vista creo que es un error, ¿no? Lo que debe hacerse en su lugar es más bien un grupo de preguntas o un grupo de reactivos o un instrumento que muestre una alta confiabilidad, de un alfa de Cronbach suficiente, una validez del constructo también, y eso ya le da un poquito más de vestidura, ¿no? a todos estos argumentos. A lo mejor sí lo hicieron y por simplicidad de la plática de hoy nos mostraron otra cosa, ¿no? La otra cosa que a lo que lleva es que a lo mejor en un estudio de sección cruzada sí se observa esta U invertida de la que hablaban, de la felicidad, ¿no? De hecho, yo la he visto en varios artículos, esta curva. Sin embargo, estudios longitudinales muestran una cosa distinta. Una cosa es agarrarse la sección transversal y ver por grupos de edad cómo es esta aparentemente U invertida, y ver cómo la satisfacción o la felicidad aparece más alta entre jóvenes o entre adultos mayores, y menores entre sectores de 40 años o algo así. Pero otra cosa distinta es observar un estudio longitudinal, bien distinta. Te voy a decir por qué. Porque en un estudio longitudinal agarras la misma unidad y la recorres en el tiempo, y vas a observar que mientras más avance el tiempo, esa curva se estabiliza. De hecho, hay un artículo, por ahí yo lo tengo, donde muestro cómo la satisfacción o la felicidad empieza una etapa alta al inicio de la vida. De hecho, este estudio se hace entre parejas, y la pregunta es la felicidad en la pareja, en la relación de pareja, y cómo esta felicidad es alta al inicio, después del 7º año empieza a bajar,
luego se estabiliza del séptimo al décimo, luego continúa estabilizándose a un poquito menor nivel, del décimo al 30, al año 30, y se queda asintóticamente estable. Sin implicaciones. Eso me recordó la película de Marilyn Monroe, ¿no? La comenzó en el séptimo año. Bueno, es decir, con un estudio longitudinal obtienes otra visión. Yo lo que los invito es a diseñar un estudio longitudinal. No tiene por qué ser, y aquí los del INEGI siempre los agarro en curva. Siempre los agarro en curva. No, porque cuando vino Soho le dije lo mismo. No, es que son muy caros, es que no dicen nada, es que nos cuesta mucho trabajo. Los tengo que convencer en algún momento. En algún momento. Pero, no se ríe nuestro comentarista, pero creo que un estudio longitudinal nos va a dar una visión bien profunda y indagar un poco más sobre estos aspectos. Muchas gracias. Gracias, Delfino. Enrique Provencio. Gracias por la presentación y yo haría dos preguntas. Desde el inicio de su introducción, René mencionó que desde hace mucho tiempo se ha observado que hay una gran diferencia entre las conclusiones de estudio de satisfacción de vida con los indicadores tradicionales, en particular los de producto u otros económicos. Pero aún así, partiendo de eso, ¿cuál es su interpretación general a partir de esta encuesta acerca de las relaciones entre estos niveles de satisfacción de vida con los indicadores tradicionales? No tanto de comportamiento, por ejemplo, del producto, pero sí en relación a los niveles. Y en ese sentido, a partir ahora entonces de las conclusiones, ¿a qué atribuyen esos resultados? Sobre todo comparando con los que tiene la OCDE, en los cuales México aparece en el grupo más alto, ¿no? Esa es una. Y la segunda, aunque en efecto pues no tienen una serie, ¿a qué conclusiones llegan al analizar esos resultados con los indicadores de confianza? Por ejemplo, confianza del consumidor o de los últimos 15 años, que se han venido deteriorando, e igual con los indicadores acerca de la satisfacción con la democracia. O sea, partiendo de la limitación de que este es un año en particular, ¿qué les dice la encuesta? Germán Pérez. Sí, primero felicitarlos. A este país necesita muchos estudios de este tipo. A ver, René, yo sé que los estudios sobre todos estos asuntos están muy verdes. Cohesión social, capital social, satisfacción subjetiva, subjetividad vulnerada, Lechner, ¿no? ¿Sí? Y uno tiene la impresión de que al final del día cada quien está creando sus indicadores propios, casi a gusto de lo que uno quiere hallar al final del día. Entonces yo me encontré en tu investigación, bueno, en la encuesta, un bolón de categorías que son muy cercanas o prácticamente idénticas a la de capital social, para muchos autores, ¿no? Porque no es lo mismo Coleman que Sennett o que Putnam. Entonces, en relaciones, asociatividad, familia, confianza, identidad, etcétera, que es un poco lo que puede derivarse de allá. Van a crear un índice y van a ponderar cada uno de los indicadores, de los múltiples que tienen por ahí, por los tres grupos fundamentales. Y ojalá sí, pues de alguna manera están ya estableciendo una vía para llegar al concepto, ¿no? Bueno, al estado que guarda en la realidad del concepto que están manejando ustedes, dependiendo de la categorización que están formulando. Y
Y la otra, sí, ¿la van a estar repitiendo? Porque yo creo que sí es importante ver a lo largo del tiempo. Estamos haciendo una evaluación para las políticas públicas de restauración de la cohesión social, de la Comisión Intersecretarial, No, dependiendo. sí. Que estamos haciendo una evaluación de las políticas públicas tendientes a la reestructuración de la cohesión social, o capital social más bien, de la Comisión Intersecretarial dependiente de la Subsecretaría de Gobernación de vinculación con la sociedad civil. Y sí ver, pues a lo largo del tiempo, cómo se ha ido modificando las variables que componen el capital social, como lo estamos entendiendo, y si eso tiene una correlación directa o no con la hipótesis sustantiva, que es a mayor cohesión social, a mayor capital social, menor violencia. Entonces pero pues tiene que ser longitudinal, porque debe demostrar cómo se van modificando las actitudes de las personas en términos de confianza, de identidad, etcétera, con esto, y para efectos de la subjetividad, yo creo que sería importantísimo. Gracias, Germán. Fernando Cortés. Gracias, gracias por la presentación. Sara María. Ha estado muy interesante, pero durante toda la presentación yo le estuve dando vuelta a algunas cosas que dijo René al inicio. Y lo traslado a la propia experiencia de trabajar con encuestas. Cuando uno va a hacer un cuestionario, sabe que lo primero que tiene que hacer es aclarar los conceptos que va a medir. Es decir, aclarado el concepto, que normalmente eso está dentro de alguna teoría, de algunas hipótesis, que le dan el sentido y el significado al concepto, establece un conjunto de indicadores que le permitirán medir ese concepto, y allí es donde aparece la confiabilidad y la validez con la cual uno está midiendo, lo que estaba diciendo hace un rato Delfino, el alfa de Cronbach, por ejemplo. Para saber efectivamente qué es lo que está midiendo. En un comienzo, René nos decía que, a diferencia de la felicidad, la satisfacción con la vida tiene un componente evaluativo sobre la propia vida. Y es la única definición o el único rasgo que puede apreciar acerca del concepto en cuestión. Y parece que lo que preguntaron es: ¿cuán satisfecho está usted con la vida? Una pregunta, y esa pregunta se toma por buena la respuesta a esa pregunta, que miden efectivamente el concepto satisfacción con la vida. Y por otra parte, también consideraron o tomaron en cuenta que normalmente hay interferencia sistémica cuando alguien responde, es decir, cada respuesta depende del contexto. Entonces, lo que podemos tener es un conjunto de respuestas disímbolas, y a todas las estamos llamando satisfacción con la vida. Entonces, a mí me sorprende mucho los resultados, incluso a los que llegan, pero no veo que hayan tratado con profundidad, el concepto
satisfacción con la vida. Es decir, aquí no lo plantearon, seguramente está planteado en otras partes, pero una vez especificado el concepto, lo que deberíamos tener es un conjunto de indicadores y a través de ese conjunto de indicadores ver cuáles son los que sirven y cuáles no, y cómo agruparlos. Algo que por ahí apareció, pues claro, pues debe ser multidimensional la satisfacción con la vida. Y esa multidimensionalidad la están reduciendo a partir de una respuesta. Si ustedes miran las intercorrelaciones que tienen, que seguramente son coeficientes tau, coeficientes gamma, no son correlaciones producto de momento de Pearson, porque no tienen variables métricas, esa estructura de correlaciones muestra de que no hay factores, no hay elementos comunes. La más alta era como 0.5, pero la mayoría era 0.3, 0.2. Hacemos un análisis factorial con esa información y no va a dar nada. Son como un conjunto de variables como no correlacionadas. Entonces, creo que es muy importante la discusión teórica, la discusión conceptual. Yo siempre estoy muy sorprendido porque hablan de bienestar subjetivo como que el bienestar de los economistas fuese objetivo. No, el bienestar de los economistas es la manera como se aproximan a la subjetividad. Las curvas de bienestar, las curvas de indiferencia, están planteadas en un mapa y se trata de llegar a esas curvas a través del consumo en una cantidad, de una combinación de bienes dada la restricción de precios. Pero esa es la forma como se observa, no es el concepto de bienestar. Y en la economía hubo toda una discusión acerca de bienestar, si es ordenable, si es medible en escalas métricas. Es decir, ahí hay una discusión que tuvo la Escuela de Viena hace muchos años atrás. Entonces, el bienestar de los economistas es subjetivo, lo miden a través del consumo y lo limitan, ese bienestar, y le ponen normalmente bienestar económico, y quién sabe, ¿no? Entonces, no sé, me hace falta esta discusión conceptual para poder dimensionar los resultados. O sea, no es tan fácil tomar estos resultados y pasar, porque entre otras cosas, las relaciones bidimensionales que hay o los modelos de regresión no están controlando todo, entonces muchas de las variables están contaminadas. Sabemos que ingreso está contaminado o está relacionado con nivel con escolaridad. Entonces, está metida ahí en la relación la escolaridad cuando presentan el ingreso y el ingreso cuando están presentando la escolaridad. Entonces, no se puede distinguir. Creo que es muy interesante el camino que han emprendido. Es claramente un comienzo. Hay que continuar en él y mis comentarios son tratando de empujar y de apoyar la iniciativa. Gracias, Fernando. Sara, María. Sí, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta tiene que ver con un poco los conceptos que se planteaban inicialmente, ¿no? O sea, la idea de que en este tipo de estudios a veces se trata sobre la felicidad, a veces sobre la satisfacción con la vida, hasta llegar a un concepto de calidad de vida, ¿no? Que decían que ustedes no llegaron hasta ahí, porque calidad de vida muchas veces se entiende como qué es una buena vida, ¿no? La idea de lo que es una buena vida, de cuáles son las distintas dimensiones que conformarían una buena vida o los distintos dominios, ¿no? En muchos estudios que se han hecho, en los países escandinavos, en Holanda, etcétera, también se ha optado de medir la calidad de vida con indicadores, por un lado, objetivos y por el otro lado, subjetivos, ¿no?
de manera que se complementa la medición. Objetivos en el sentido, por ejemplo, de cuál es la situación del trabajo, por ejemplo, de una persona, no toda esta discusión que planteaba el doctor Cortés, sino más bien, digamos, sabemos qué tipo de trabajo tiene, si tiene prestaciones, si no las tiene, etcétera, y luego le preguntamos sobre qué tan satisfecho está con su trabajo, ¿no? Y vemos qué tipo de cosas son las que influyen en eso, ¿no? Yo lo que les preguntaría es si ustedes consideraron esta avenida, esta posible ruta, porque ayudaría a lo mejor a solventar muchos de los problemas que hay también como para presentar una medición de bienestar subjetivo pura, ¿no? Como la que ustedes están haciendo, ¿no? Independientemente de cuáles sean ya los indicadores más específicos que vayan a tomar en cuenta, porque sí, sin duda hay una multiplicidad aquí de indicadores, ¿no? Pero, por ejemplo, ayudaría de alguna manera a ayudar a responder este problema ya muy identificado desde hace mucho tiempo en la literatura de las expectativas adaptativas que tiene una medición de bienestar subjetivo, ¿no? O sea, ya sabemos que es el mismo Amartya Sen, ¿no? Decía que no podemos usarla como una forma de hacer política, únicamente tomando el bienestar subjetivo, ¿no? Que tendríamos en todo caso que considerar también otro tipo de dimensiones probablemente más objetivas. Pero sin embargo el bienestar subjetivo complementa, como decía el doctor Millán, de forma muy importante. Y no sé, por ejemplo, el hecho de que una persona diga que es más feliz o que la hace infeliz tener que viajar 3 horas al día de ir y venir a su trabajo, ¿no? Ahí hay una cuestión que tiene que ver también con una cuestión no solamente afectiva de la felicidad, sino cognitiva del bienestar subjetivo, y que sí remite a una política pública muy específica que pueda ayudar a mejorar ahora sí que la calidad de vida de las personas, ¿no? Porque a veces cuando nos quedamos solo en la idea del bienestar subjetivo, como que da la idea de que qué podemos hacer a partir de eso, ¿no? O sea, o qué políticas se pueden hacer si es tan subjetivo y si es tan autorreportado y si está tan afectado por las expectativas, ¿no? Entonces, una posibilidad, creo yo, también es a lo mejor avanzar un poco hacia una medición de calidad de vida. Gracias. Pero en este caso, lo que ustedes están haciendo en México no se ha hecho, ¿no? Por lo pronto. Gracias, Ana María. Voy a dar por último la palabra a Mario Luis Fuentes y luego los escuchamos. Solo para tratar de complejizar lo que ya dijeron muchos. No sé si en el estudio llega a esta dimensión subjetiva que tiene con plantearnos que yo plantearía como pregunta, ¿no es parte integral del bienestar subjetivo el grado de autonomía que tienen los individuos? Y no es parte del bienestar subjetivo el reconocimiento, o sea, ser reconocido, ¿sí? Más allá de la capacidad de agencia o la capacidad de, digamos, de una agencia activa, esta parte de ser reconocido, y entonces entramos al tema de las identidades. Yo comparto que es este inicio, y me gustaría saber si han pensado en esta parte de la autonomía y independencia y busca del reconocimiento, más allá de la participación, reconocimiento, ser reconocido como otro en los procesos de vida. Y lo último es, no sé si lo mencionaste, se mencionó el término de, como uno de los factores que más incide en esta percepción de falta de amenaza al bienestar subjetivo, violencias y justicia. Como creo que son los dos elementos, pero en términos de acceso a la justicia y violencias como un elemento que pareciera ser que es una pregunta o que tiene que ver mucho con esta definición de los conceptos como un bien preciado, el bien social más preciado es justicia y ponemos seguridad ante las violencias. Gracias. Gracias, Mario Luis. Pues René, Roberto, lo escuchamos. Germán, si quieres agregar algo a tu comentario. Muy bien. No, pues quieres algo. Tú, si quieres. Sí. Mientras me ordeno. Afortunadamente vengo con coartada. Trabajo en el IEGI, soy director de geografía y soy sociólogo.
y soy usuario de estas encuestas. En el instituto, afortunadamente, tiene un buen rato que nos permitimos ser también usuarios. El área y es muy padre, porque entonces yo también puedo criticar lo que hace el INEGI desde esta perspectiva, ¿no? Como usuario también dentro del instituto. Nada más digo 3 cosas. Uno, los estudios que ha emprendido el Instituto de Bienestar Subjetivo se han hecho prácticamente agarrado a las recomendaciones de la OCDE, y están, de hecho, si ustedes lo buscan en la página del instituto, que sé que es complicadísima, es tan sencilla que damos cursos de cómo usarla, está en estadísticas experimentales, ¿no? Esa es una cuestión. Si se van a hacer nuevos, siguen estadísticas experimentales y seguramente va a seguir ahí. Y luego 2 comentarios respecto al conformismo y al fatalismo. Yo creo que tiene que ver con la construcción con esto que tú hablabas de constructos, pero no solo en las herramientas para evaluar, sino creo que el grave problema que tenemos que enfrentar es que este concepto generalizado de realidad no es compartido. Estamos en esta bronca. O sea, la mayor parte de la gente no tiene una idea homogénea y común de qué es estar bien. Yo lo digo muy fácil, es muy sencillo decirlo, pero creo que, como decía un amigo jesuita, hay que ver al cielo. Pues, vivimos tiempos extraordinarios y somos seres ordinarios. Y tenemos la realidad muy pegada. Darnos cuenta de qué tan cambiante está el momento que nos está tocando, nos está costando mucho trabajo, y sobre todo me parece que hay mucha soberbia en esto, ¿no? En esta pregunta que hacían ustedes con relación a las generaciones se ve clarito. O sea, la gente dice, estoy viviendo mejor, tengo una posición social mejor que la de mis padres. ¿Qué capacidad tiene la gente de evaluar qué es posición social? Y luego dice, mis hijos van a tener una mejor posición social. ¿Qué acuerdo habrá entre lo que es posición social entre una generación y otra? La anterior a la que fue consultada y la venidera. Y por último, en esto que decías del conformismo, uno de los estudios primeros, iniciales que yo recuerdo en México que tenía que ver con todo esto, tenía que ver con la calidad de vida en las ciudades. No sé si lo recuerden, es muy viejo, lo hizo Reforma. Y a mí me da mucha risa porque el gobernador de Aguascalientes en aquel tiempo, que era Otto Granados, era muy feliz porque cada rato Aguascalientes salía en los primeros lugares, ¿no? Y como suele ocurrir, no se leía la letra chiquita, ¿no? Le preguntaban a la gente cómo se calificaba a sí mismo. Aguascalientes